Egipto, una tierra de misterio y maravillas, ubicada en el noreste de África, ha fascinado al mundo durante milenios. Su civilización, una de las más antiguas de la historia, comenzó alrededor del 3100 AC con la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el primer faraón, Narmer. Este evento marcó el inicio de una era de prosperidad y avances culturales. A lo largo de más de 3000 años, Egipto desarrolló una cultura rica y compleja, famosa por sus monumentales pirámides, templos y estatuas. El río Nilo, el corazón de Egipto, no solo proporcionó el sustento necesario para la agricultura, sino que también fue una vía crucial para el comercio y la comunicación. Las inundaciones anuales del Nilo fertilizaban la tierra, permitiendo cosechas abundantes que sostenían a la población. Desde los faraones poderosos hasta los humildes agricultores, cada aspecto de la vida en Egipto estaba intrínsecamente ligado a su religión, sus tradiciones y su entorno único. Los faraones, considerados dioses en la tierra, eran responsables de mantener el Ma'at, el equilibrio y el orden del universo. La construcción de pirámides y templos no solo demostraba su poder, sino que también aseguraba su inmortalidad y su conexión con los dioses. La vida cotidiana en Egipto era tan diversa como su población. Las clases sociales iban desde la realeza y la nobleza hasta los comerciantes, artesanos y agricultores. Las viviendas variaban desde grandes palacios hasta humildes cabañas de barro. La agricultura era el pilar de la economía, y los egipcios cultivaban trigo, cebada y lino, utilizando técnicas avanzadas de irrigación. La mitología egipcia está llena de deidades fascinantes, como Ra, el dios del sol, Osiris, el dios de la vida después de la muerte, e Isis, la diosa de la magia y la maternidad. Los egipcios creían en una vida después de la muerte, donde los difuntos, si eran juzgados dignos, vivían eternamente en el más allá. Los rituales funerarios, incluyendo el embalsamamiento y la construcción de tumbas, reflejaban estas creencias. Los avances tecnológicos y científicos del antiguo Egipto eran impresionantes. Desarrollaron técnicas avanzadas en medicina, como la cirugía y el uso de plantas medicinales. En astronomía, los egipcios crearon un calendario basado en el ciclo solar, esencial para predecir las inundaciones del Nilo y organizar las actividades agrícolas. La arquitectura egipcia es otro testimonio de su ingenio. Las pirámides de Giza, el templo de Karnak y el Valle de los Reyes son solo algunos ejemplos de su habilidad para diseñar y construir estructuras monumentales que han resistido el paso del tiempo. En esta serie, exploraremos los secretos y las maravillas de esta civilización antigua que aún hoy sigue cautivando nuestra imaginación. Desde sus avances en medicina y astronomía hasta sus impresionantes logros arquitectónicos, el legado del antiguo Egipto sigue vivo. El antiguo Egipto fue gobernado por una serie de faraones, considerados dioses en la tierra y responsables de mantener el orden y la prosperidad. Desde el primer faraón, Narmer, hasta Cleopatra VII, la última reina de Egipto, los faraones dejaron un legado duradero. Las dinastías, o líneas familiares de faraones, se sucedieron unas a otras durante más de 3000 años. Narmer, también conocido como Menes, unificó el Alto y el Bajo Egipto alrededor del 3100 AC, marcando el comienzo del periodo dinástico. Este evento no solo consolidó el poder del faraón, sino que también estableció la ciudad de Memphis como la capital del reino unificado. La dinastía 4 es famosa por los faraones que construyeron las pirámides de Giza. Keops, también conocido como Jufu, ordenó la construcción de la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su hijo, Kefren, y su nieto, Miserino, también erigieron pirámides monumentales, que aún hoy fascinan a millones de visitantes. La dinastía 18 es conocida como el auge del Imperio Nuevo, una época de expansión, riqueza y poder. Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraón, fue una líder formidable que promovió el comercio y la construcción de monumentos. Su templo funerario en Deir el-Bahari es una obra maestra de la arquitectura egipcia. Akenatón, otro faraón de la 18ª dinastía, intentó revolucionar la religión egipcia al establecer el culto exclusivo al dios Atón, el disco solar. Su esposa, Nefertiti, es famosa por su belleza y poder, reflejados en el busto que lleva su nombre. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, el tradicional politeísmo fue restaurado por su hijo, Tutankamón, cuyo reinado es famoso por la riqueza encontrada en su tumba. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, gobernó durante la dinastía 19 y es uno de los faraones más célebres.
Su largo reinado de 66 años estuvo marcado por campañas militares exitosas, la construcción de numerosos templos, estatuas y monumentos, y la firma del primer tratado de paz registrado con los hititas después de la batalla de Cadesi. Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, es conocida por su inteligencia, carisma y sus relaciones con Julio César y Marco Antonio. Su suicidio en el 30 AC marcó el fin de la era faraónica y la anexión de Egipto al Imperio Romano. Cada faraón no solo gobernaba políticamente, sino que también era un líder religioso. Eran responsables de realizar rituales y construir templos para honrar a los dioses. Su reinado se consideraba esencial para mantener el Ma'at, el equilibrio cósmico. Los faraones también se preocupaban por la administración y el bienestar de su pueblo, supervisando la agricultura, las obras públicas y la justicia. Los monumentos que dejaron, desde las pirámides hasta los templos y estatuas colosales, son testamentos de su poder y devoción religiosa. En cada rincón de Egipto, se pueden encontrar vestigios de su grandeza, que continúan asombrando y atrayendo arqueólogos y turistas por igual. A medida que avanzamos en esta serie, exploraremos más sobre estos fascinantes líderes y cómo sus decisiones moldearon el destino de una de las civilizaciones más asombrosas de la historia. Las pirámides y templos del antiguo Egipto son testimonios impresionantes de la habilidad y la devoción de esta civilización. Entre los monumentos más icónicos se encuentran las pirámides de Giza, construidas durante la Cuarta Dinastía. La Gran Pirámide, construida para el faraón Keops, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y el único que aún perdura. Esta estructura colosal, compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, asombra por su precisión y tamaño. Junto a ella, las pirámides de Kefren y Miserino también se alzan majestuosamente, acompañadas por la enigmática Esfinge, una estatua con cuerpo de león y rostro humano que guarda secretos aún por desvelar. Los templos egipcios eran centros de culto y poder, dedicados a los dioses y a los faraones divinizados. El templo de Kaarnok, en Luxor, es uno de los complejos religiosos más grandes del mundo. Construido a lo largo de más de 2000 años, sus enormes columnas y obeliscos narran la historia de varios faraones y sus conquistas. El templo de Luxor, también en la antigua Tebas, es otro ejemplo magnífico. Construido por Amenhotep III y expandido por Ramsés II, es famoso por sus grandes estatuas y su avenida de esfinges. Otro templo notable es el de Abu Simbel, construido por Ramsés II. Tallado en la roca, presenta 4 colosales estatuas del faraón en su fachada. Este templo, junto con el templo más pequeño dedicado a su esposa Nefertari, fue reubicado en la década de 1960 para evitar su inundación por la presa de Asuán, un proyecto de ingeniería monumental en sí mismo. El Valle de los Reyes, cerca de Luxor, es una necrópolis donde se encuentran las tumbas de muchos faraones del Imperio Nuevo. Entre ellas, la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter, es la más famosa por la riqueza y el esplendor de sus tesoros intactos. La arquitectura y la construcción de estos monumentos no solo requerían una gran habilidad técnica, sino también una organización social y económica avanzada. Los trabajadores eran bien alimentados y recibían cuidados médicos, lo que contrasta con la idea de que eran esclavos. Estos templos y pirámides no solo servían como lugares de culto y tumbas, sino también como símbolos de poder y legado eterno de los faraones. Cada piedra colocada era una ofrenda a los dioses y un testimonio del ingenio y la devoción de los egipcios. A medida que exploramos estos monumentos en nuestra serie, entenderemos mejor cómo cada estructura revela la complejidad y el esplendor de la civilización egipcia, dejando un legado que aún hoy sigue inspirando a la humanidad. La vida cotidiana en el antiguo Egipto estaba marcada por una profunda conexión con el río Nilo, que no solo proporcionaba el sustento necesario para la agricultura, sino que también era el eje central de la sociedad egipcia. Las inundaciones anuales del Nilo fertilizaban las tierras y aseguraban cosechas abundantes, permitiendo el crecimiento de una civilización próspera. Los egipcios se organizaban en una estructura social jerárquica, con el faraón en la cúspide, seguido de la nobleza, los escribas y los artesanos, y finalmente los campesinos y trabajadores. Los faraones, considerados dioses en la tierra, eran responsables de mantener el Ma'at, el equilibrio y orden del universo, y su bienestar dependía de su capacidad para mantener a su pueblo próspero y en paz. La vivienda variaba según la clase social. Los nobles vivían en grandes casas de ladrillo con jardines y estanques, mientras que los campesinos habitaban en modestas cabañas de barro y paja. A pesar de estas diferencias, la vida cotidiana estaba estructurada alrededor del trabajo agrícola, la religión y la familia. La agricultura era el pilar de la economía egipcia.
Los agricultores cultivaban trigo, cebada, lino y otros cultivos, utilizando herramientas simples pero efectivas como azadas y hoces. La pesca y la caza también eran actividades comunes que complementaban la dieta egipcia. La comida diaria de los egipcios incluía pan, cerveza, verduras y pescado. La carne era un lujo reservado para ocasiones especiales y los ricos. El lino, cultivado en abundancia, se utilizaba para confeccionar ropa ligera y fresca, adecuada para el clima cálido de Egipto. La educación era valorada, especialmente entre los nobles y la clase media. Los escribas, entrenados en la difícil escritura jeroglífica, desempeñaban un papel crucial en la administración del Estado, llevando registros y redactando documentos oficiales. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida egipcia. Los hogares solían tener altares para adorar a los dioses, y se celebraban numerosos festivales religiosos a lo largo del año. La mitología egipcia, con sus numerosas deidades como Ra, Osiris e Isis, reflejaba las creencias en la vida después de la muerte y la importancia de los rituales funerarios. El entretenimiento también era parte de la vida cotidiana. Los egipcios disfrutaban de juegos como el Senet, un juego de mesa que simbolizaba el viaje hacia la otra vida. La música y la danza eran comunes en festividades y celebraciones. A medida que exploramos la vida cotidiana en el antiguo Egipto, entendemos mejor cómo una sociedad tan antigua logró crear una civilización duradera y avanzada. Desde sus prácticas agrícolas hasta sus complejas creencias religiosas, cada aspecto de su vida revela la riqueza y profundidad de la cultura egipcia. La mitología egipcia está llena de deidades fascinantes y relatos que explicaban el mundo y la vida después de la muerte. Los egipcios creían en un panteón de dioses que influían en todos los aspectos de la vida. Ra, el dios del sol, era uno de los más importantes. Se creía que navegaba por el cielo en su barca solar durante el día y luchaba contra las fuerzas del caos en el inframundo durante la noche. Este ciclo diario simbolizaba la lucha eterna entre el orden y el caos. Osiris, el dios de la vida después de la muerte y la resurrección, era central en la mitología egipcia. Asesinado por su hermano Set y resucitado por su esposa Isis, Osiris se convirtió en el gobernante del inframundo y juez de los muertos. Su historia simboliza la esperanza de vida eterna. Isis, la diosa de la magia y la maternidad, era adorada por su poder para proteger y curar. Su devoción a Osiris y su hijo Horus la convirtió en un símbolo de amor y sacrificio. Horus, el hijo de Osiris e Isis, era el dios del cielo y la venganza. Representado con la cabeza de un halcón, Horus vengó la muerte de su padre y se convirtió en el protector de los faraones, quienes se consideraban sus encarnaciones vivientes. Anubis, el dios de la momificación y el protector de las tumbas, desempeñaba un papel crucial en los rituales funerarios. Con la cabeza de un chacal, Anubis guiaba a los muertos a través del juicio final, donde su corazón era pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Los templos y rituales religiosos eran esenciales para mantener el favor de los dioses. Los sacerdotes realizaban ceremonias diarias y festivales elaborados para honrar a las deidades, asegurando así la prosperidad del reino y el equilibrio del universo. La mitología egipcia también incluía historias de creación. Según una leyenda, el dios Atún surgió de las aguas primordiales de Nan y creó los primeros dioses Uitef-Nut, quienes a su vez engendraron a Geb, la tierra, y Nat, el cielo. A medida que exploramos la rica mitología de Egipto, descubrimos cómo estos relatos y dioses influyeron en la vida cotidiana y las creencias espirituales de los antiguos egipcios. Desde los faraones hasta los campesinos, todos buscaban la protección y el favor de estos poderosos seres divinos. La escritura fue uno de los logros más importantes de la civilización egipcia. Los jeroglíficos, un sistema de escritura pictográfica, fueron desarrollados alrededor del 3100 AC y utilizados durante más de 3000 años. Esta escritura era considerada sagrada, y su nombre mismo, jeroglífico, significa escritura de los dioses. Los jeroglíficos eran usados en monumentos, templos y tumbas para inscripciones religiosas y funerarias. Los escribas, una clase educada y respetada, eran los encargados de esta labor. Ser escriba requería años de entrenamiento, y dominaban no solo los jeroglíficos, sino también otros sistemas de escritura como el hierático y el demótico, que eran versiones simplificadas usadas en la vida cotidiana y administrativa. Las inscripciones jeroglíficas no solo documentaban eventos históricos y decretos reales, sino que también contaban historias mitológicas y religiosas. Uno de los textos más famosos es el Libro de los Muertos, una guía para el difunto en el más allá, llena de encantamientos y oraciones.
La clave para descifrar los jeroglíficos fue el descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799. Esta estela, inscrita con el mismo texto en jeroglífico, demótico y griego antiguo, permitió al erudito francés Jean-Francois Champollion desentrañar el significado de los jeroglíficos en 1822. Este descubrimiento revolucionó la egiptología y abrió una nueva ventana al conocimiento de la antigua civilización egipcia. Además de los jeroglíficos, los egipcios desarrollaron la escritura cursiva conocida como hierático, utilizada principalmente en papiros para documentos literarios, científicos y administrativos. Más tarde, el demótico, una forma aún más cursiva, se convirtió en la escritura común durante los periodos tardío y ptolemaico. La habilidad de los escribas no solo se limitaba a la escritura. También eran matemáticos, astrónomos y contadores, esenciales para la administración del Estado y la organización de proyectos de construcción como pirámides y templos. A través de la escritura, los egipcios pudieron registrar y transmitir su conocimiento, creencias y cultura a lo largo de milenios. Sus textos, inscripciones y documentos nos proporcionan una visión invaluable de su mundo, revelando una civilización que valoraba profundamente el conocimiento y la comunicación. Los antiguos egipcios creían profundamente en la vida después de la muerte. Esta creencia se reflejaba en sus elaborados rituales funerarios y en la construcción de tumbas monumentales. La muerte no era vista como el final, sino como una transición a una nueva existencia. El proceso de momificación era central en los rituales funerarios egipcios. Este complejo procedimiento tenía como objetivo preservar el cuerpo para la vida eterna. Los órganos internos eran cuidadosamente extraídos y colocados en vasos canopos, mientras que el corazón, considerado el centro del ser y la conciencia, se dejaba en su lugar. El cuerpo era deshidratado con natrón, envuelto en lino y colocado en un sarcófago decorado. Los rituales funerarios también incluían la realización de hechizos y oraciones del Libro de los Muertos, un texto sagrado que guiaba al difunto a través del inframundo. Este libro contenía encantamientos diseñados para proteger al difunto de los peligros y asegurar su resurrección y vida eterna. Las tumbas egipcias estaban ricamente decoradas con escenas de la vida cotidiana, ofrendas y rituales religiosos. Estas imágenes y textos no solo eran tributos a los difuntos, sino que también tenían un propósito mágico, asegurando que los muertos recibieran todo lo que necesitarían en la otra vida. El juicio del alma era un aspecto crucial de la vida después de la muerte. El difunto era llevado ante Osiris, el dios del inframundo, y su corazón era pesado en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto era considerado justo y digno de entrar en el más allá. Si no, su alma era devorada por Ammit, una criatura temible con partes de león, hipopótamo y cocodrilo. Los antiguos egipcios construyeron tumbas monumentales, como las pirámides de Giza y las tumbas en el Valle de los Reyes, para honrar a sus faraones y asegurar su inmortalidad. Estas tumbas eran vistas como casas de eternidad y eran preparadas meticulosamente para la vida después de la muerte. Además de las tumbas, los templos funerarios eran construidos para ofrecer rituales y ofrendas a los muertos. Los sacerdotes realizaban ceremonias diarias para mantener el alma del difunto y asegurar su bienestar en el más allá. A través de estos elaborados rituales y creencias, los antiguos egipcios buscaban asegurar una transición pacífica y próspera al otro mundo, perpetuando su existencia y legado eternos. El arte y la arquitectura del antiguo Egipto son testamentos impresionantes de una civilización que valoraba profundamente la estética, la simbología y la durabilidad. Los monumentos egipcios, desde las pirámides hasta los templos y las estatuas colosales, han resistido el paso del tiempo y continúan asombrando al mundo. Las pirámides de Giza, construidas durante la Cuarta Dinastía, son quizá los ejemplos más icónicos de la arquitectura egipcia. La Gran Pirámide, construida para el faraón Keops, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas estructuras masivas no solo sirvieron como tumbas, sino también como símbolos de poder y conexión con lo divino. Los templos egipcios eran centros de culto y poder. El templo de Karnak en Luxor, construido a lo largo de más de 2000 años, es uno de los complejos religiosos más grandes del mundo. Sus enormes columnas, obeliscos y estatuas narran la historia de varios faraones y sus conquistas. El templo de Luxor, también en la antigua Tebas, es famoso por sus grandes estatuas y su avenida de esfinges. Las estatuas colosales, como las del faraón Ramsés II en Abu Simbel, demuestran la habilidad de los artesanos egipcios. Talladas directamente en la roca,
Estas estatuas no solo impresionaban por su tamaño, sino también por su detalle y realismo. El templo de Abu Simbel fue reubicado en la década de 1960 para evitar su inundación por la presa de Asuán, un proyecto de ingeniería monumental en sí mismo. El arte egipcio también se encuentra en las tumbas, donde las paredes están decoradas con pinturas vibrantes que representan la vida cotidiana, ceremonias religiosas y escenas del más allá. Estos frescos no solo tenían un propósito decorativo, sino también mágico, asegurando que los difuntos recibieran todo lo necesario en la otra vida. Los egipcios también eran maestros en el trabajo con piedra, madera y metal. Crearon joyas intrincadas, muebles elegantes y objetos de uso cotidiano que combinaban funcionalidad con belleza. El uso del color en el arte egipcio era simbólico. El oro representaba la carne de los dioses, el azul el cielo y el agua, y el verde la vegetación y la vida. La arquitectura egipcia estaba diseñada para durar eternamente. Las técnicas de construcción avanzadas y el uso de materiales duraderos, como la piedra caliza y el granito, han permitido que muchos de estos monumentos sobrevivan hasta nuestros días. A través del arte y la arquitectura, los antiguos egipcios expresaron sus creencias, poder y conexión con lo divino. Sus logros en estos campos continúan inspirando y fascinando al mundo moderno, ofreciendo una ventana a una civilización que valoraba profundamente la armonía, la simetría y la durabilidad. El antiguo Egipto fue una civilización avanzada no solo en términos de arquitectura y arte, sino también en ciencia y tecnología. Los egipcios realizaron notables avances en diversas áreas, incluyendo la medicina, la astronomía, las matemáticas y la ingeniería. La medicina egipcia era sorprendentemente avanzada. Los médicos egipcios eran conocidos por su habilidad y conocimientos. Textos médicos como el papiro de Ibers y el papiro Edwin Smith contienen tratamientos detallados para una variedad de enfermedades y lesiones. Los egipcios practicaban cirugía, conocían la anatomía humana y utilizaban una amplia gama de plantas medicinales. Eran expertos en la limpieza y tratamiento de heridas, y empleaban técnicas como la sutura y el vendaje. En astronomía, los egipcios desarrollaron un calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días, con 5 días adicionales al final del año. Este calendario fue crucial para la agricultura, ya que les permitía predecir las inundaciones del Nilo. Los egipcios también estudiaron las estrellas y los planetas, y construyeron monumentos alineados con eventos celestiales, como los solsticios y equinoccios. Las matemáticas también jugaron un papel vital en la vida egipcia. Desarrollaron un sistema de numeración basado en el 10 y utilizaban fracciones. Los conocimientos matemáticos eran esenciales para la construcción de pirámides y otros monumentos, así como para la administración y el comercio. Los egipcios resolvían problemas de geometría y aritmética, y sus técnicas eran transmitidas a través de generaciones de escribas y arquitectos. La ingeniería egipcia es legendaria, especialmente en la construcción de las pirámides. Estos monumentos requieren una planificación meticulosa y habilidades técnicas avanzadas. Los egipcios utilizaron herramientas como rampas, palancas y rodillos para mover enormes bloques de piedra. La precisión con la que alinearon las pirámides con los puntos cardinales y otros cuerpos celestes es asombrosa y refleja un profundo conocimiento de la geometría y la astronomía. Además, los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación para maximizar la productividad agrícola. Construyeron canales y sistemas de embalses para controlar las aguas del Nilo y asegurarse de que las tierras de cultivo recibieran el agua necesaria. La fabricación de objetos también mostró su habilidad técnica. Los egipcios trabajaban con metales como el oro, el cobre y el bronce, creando herramientas, armas y ornamentos. También eran expertos en la fabricación de vidrio y cerámica. A través de estos logros científicos y tecnológicos, los antiguos egipcios demostraron una habilidad excepcional para observar, comprender y manipular el mundo que les rodeaba. Sus contribuciones no solo impulsaron su propia civilización, sino que también sentaron las bases para futuros avances en la ciencia y la tecnología. El antiguo Egipto sigue siendo una fuente inagotable de misterio y fascinación para investigadores y entusiastas de todo el mundo. A pesar de los avances en la egiptología, muchos aspectos de esta antigua civilización siguen siendo enigmáticos, dando lugar a diversas teorías contemporáneas. Uno de los mayores misterios es la construcción de las pirámides. Aunque se han propuesto muchas teorías sobre cómo los antiguos egipcios lograron mover y ensamblar los enormes bloques de piedra, el proceso exacto sigue siendo desconocido. Algunos sugieren el uso de rampas, mientras que otros proponen métodos más avanzados, como el uso de contrapesos y poleas.
El propósito de la Gran Pirámide de Giza también es objeto de debate. Aunque se acepta ampliamente que fue construida como tumba para el faraón Keops, algunos teóricos creen que podría haber tenido otros fines, como un observatorio astronómico o una estructura con propiedades energéticas especiales. El Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de muchos faraones del Imperio Nuevo, es otro lugar lleno de enigmas. A pesar de décadas de exploración, se siguen descubriendo nuevas tumbas y cámaras ocultas. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922, con sus tesoros intactos, sugiere que aún hay mucho por descubrir bajo las arenas de Egipto. La Esfinge de Giza también es un foco de misterio. Su origen y propósito exactos siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores creen que es mucho más antigua de lo que se pensaba originalmente, basada en las marcas de erosión que parecen indicar una gran antigüedad. La falta de inscripciones que detallen su construcción añade otra capa de misterio. Las inscripciones jeroglíficas y textos antiguos mencionan artefactos y conocimientos avanzados que aún no se comprenden completamente. Algunos sugieren que los egipcios poseían tecnologías perdidas que les permitieron realizar sus increíbles hazañas de ingeniería. Las teorías sobre la conexión de los egipcios con civilizaciones extraterrestres también han ganado popularidad. Aunque no hay pruebas científicas que respalden estas afirmaciones, la precisión y escala de las construcciones egipcias siguen alimentando la especulación sobre influencias externas. La maldición de los faraones es otra leyenda que perdura. Se dice que quienes perturban las tumbas de los faraones están condenados a sufrir enfermedades y desgracias. Aunque se han documentado algunas muertes inexplicables entre los arqueólogos que descubrieron la tumba de Tutankamón, los científicos atribuyen estos eventos a causas naturales, como la exposición a esporas de hongos. A medida que la tecnología avanza, nuevas herramientas como la teledetección y la inteligencia artificial están ayudando a descubrir más sobre esta fascinante civilización. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los secretos del antiguo Egipto, pero también plantea nuevas preguntas que mantienen viva la fascinación por esta cultura milenaria. Espero que les haya gustado este fascinante viaje al antiguo egipcio. No olviden suscribirse y darle like para más contenido. Hasta la próxima.